Entrevistas, Historias reales. luchar, Caer. levantarse, No rendirse. reinventarse. Esto es Euchi. Hay lugares que no necesitan explicación, solo sentirse. Natura Resort es uno de ellos, un espacio de calma y luz donde el entorno invita a conversar sin prisa y mirar las cosas con otra perspectiva. Aquí, entre naturaleza y silencio, grabamos entrevistas que buscan algo más profundo, conectar, inspirar y dejar huella. Bienvenidos a Natura Resort, un escenario que lo cambia todo. Hoy en Euchi nos acompaña Jon Iriberri, un referente internacional en el ciclismo moderno. Él no sube puertos, pero ha hecho que muchos lo suban más rápido. Biomecánico, técnico, analista y un apasionado del rendimiento desde donde realmente se ganan las carreras, el detalle. Ha trabajado con equipos como Movistar o el actual Visma Lease Bike, el mejor equipo del mundo. Hoy, Jon Iriberri nos abre su visión sobre el deporte, el cuerpo humano y lo que significa optimizar cada pedalada. Esto es Euchi. Egunon, Jon. Egunon. Gracias por venir a nuestro canal de Euchi. Bueno, aquí estamos en Natura Resort, un lugar ideal para descansar y disfrutar. Y bueno, vamos un poco a ir para atrás, a tus orígenes, que creo que empezaste, porque tú empezaste creo que compitiendo también en algo de ciclismo, triatlón sí, y demás, sí, pero sí. bueno, ¿desde qué año te vino esto del estudio de mecánico, de empezar a... Yo competía en ciclismo, en categorías, no recuerdo, cadetes y juveniles seguro, no sé si empecé en escuelas o algo por el estilo. Por aquel entonces también empezaba a nacer la competición de mountain bike y también toqué un poco ese área, y después de dejar el ciclismo con 19, 20, el de competición quiero decir, sí que probé un poco también en triatlón. Había nadado muchos años antes en deporte escolar o así, y bueno, y correr tampoco me disgustaba, y bueno, pues probé un poco hacer algunos triatlones más o menos. Triatlón curioso, ¿no? Porque, igual tampoco el triatlón no estaba tan extendido, ¿no? No, era muy primario, muy precario. O sea, yo recuerdo que compramos revistas ahí de cómo Mark Allen ganaba en Hawái y aquellas cosas. Sí. Estamos hablando del Pleistoceno del triatlón, ¿no? Y no lo conocía nadie. yo me acordaba, pues eso, había como una especie de profetas, es Javi Berasategui, que iba a Hawái, que competía allí, y no sé qué, y bueno, pues sí, eran... ¿Cómo empezaste a oír del triatlón? No lo sé. Me imagino que sería quizás la revista Ciclismo a Fondo, que era una revista que nació en Bilbao, de ediciones Dorleta y del ciclismo. Pues creo que al final traía como una especie de suplemento de triatlón, ¿no? En la misma revista, como el triatlón todavía no tenía peso para tener una revista propia, pues tenía como unas paginillas al final. Y bueno, pues el triatlón, ¿qué es el triatlón y dónde está? Y luego también... en aquel momento coincidí profesional, laboralmente, con un amigo que todavía mantengo, que es Guillermo Rozas, que bueno, pues competía a cierto nivel aquí, y él también un poco me fue metiendo el venenillo, y coincidimos en algunas carreras y tal y cual, y me acuerdo que además creo que debuté, el primer triatlón que corrí fue en Zarauz, una imprudencia temeraria, por una media distancia. El Zarauz de entonces, cuidado, no era lo mismo que ahora, pero ya era una media distancia, y era duro, y hoy en día nadie te recomendaría, debuta en media distancia, ¿no? Pero bueno, pues tampoco había un calendario como el que hay ahora mismo, había lo que había, y digo, pues ya está. Aparte que yo en aquel momento creo que trabajaba, o hacía una especie de trabajillo los fines de semana, trabajaba en un bar ahí para sacarme unas perrillas, y el bar cerraba en junio, entonces era la única época que tenía, pues como para poder competir y tal y cual, porque los fines de semana tampoco los tenía libres en aquel momento, ¿no? Entonces, pues ahí aparecí en Zarauz, con muy poco conocimiento, con muy poco talento, y bueno, pues sí, lo recuerdo así, una miseria terrible para terminar. Encima nadar en Zarauz es como más complicado, ¿no? El oleaje, por lo general, en Zarauz suele ser... Sí, una imprudencia. Yo creo que no había nadar en mar abierto nunca antes en mi vida, antes que ese día. Te encuentras ahí en la playa de Guetaria, mirando para todos los lados, viendo ahí los trajes de neopreno. Creo que era la primera vez que me ponía el traje de neopreno aquel día en aquella carrera. O sea,
todo lo que no había que hacer, yo lo hice en aquel momento. Todo lo que hoy en día está claramente desaconsejado, yo lo hice aquel día y en aquel momento, y bueno, no sé ni cómo llegaría. Entonces, de ahí igual te vendría la idea, esto hay que estudiarlo antes. Hay que frenarlo un poco porque no, así no puede ser. Así llegué a meta. Me acuerdo que llegué allí y me comí todo lo que había allí para comer. Es que yo no recuerdo que en aquel día pues algo de comer ya llevaríamos, o llevaría yo, pero ni mucho menos nada pensado, ni planificado, ni nada. Claro, estamos hablando del año 90 y muy poco. Sí, 90, no, 91, no te aplicaste 92, para ti mismo. Lo que ningún luego- Es que no había estudio, nada ¿no? para aplicar en aquel momento. Aquello era todo aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y yo tenía 19 años o 20 o qué es lo que tendría. Sí, ¿no? Y entonces esa experiencia luego dijiste, ostras, o no, fue más adelante ya cuando te metiste en el mundo de la biomecánica. Un poquito más adelante, porque en aquel momento estaba empezando a estudiar IBEF, si no recuerdo mal, y terminé en el 95, 96, y claro, ahí te pilla en la uni todo el tema de Indurain y un poco el boom total ya del ciclismo, ¿no? A mi alrededor. Y la realidad es que estuve estudiando en el máster del Comité Olímpico, el trabajo final del máster, lo orienté en torno a ciclismo y había una parte de fisiología, había una parte de biomecánica, y ahí comenzó un poco la etapa investigadora, digamos, sobre biomecánica, ¿no? Ahí fue profundizando más y más, estamos hablando de finales de los 90, principios del año 2000, y a partir del año 2000, pues yo veía que había una necesidad que cubrir dentro del mundo del ciclismo, porque mucha gente al más alto nivel, o sea, nosotros hacíamos un estudio. Oye, sería impensable poder repetir aquello, ¿no? Hacíamos un estudio en biomecánica y los corredores profesionales de aquella época, que en aquel momento, pues bueno, ahora ya son corredores veteranísimos, ¿no? Me acuerdo de Arrieta, me acuerdo de Chente, me acuerdo de Joseba Bloch, de Igor González de Galdeano, los que estaban entre el 2000, 2002, por así decirlo, los teníamos como sujetos de estudio y hicimos todo el trabajo basado en ello. Hoy en día eso es impensable poder ni siquiera volver a repetirlo, ¿no? Y hicimos un análisis de todo lo que es la parte cinética del pedaleo y de la aplicación de fuerzas, y ahí nació, vamos a decir, el primer contacto con la biomecánica, y de ver que precisamente los ciclistas profesionales tenían tantas necesidades en aquel momento de qué tengo que hacer con la bici y esto qué hago y qué pongo, y claro, yo decía, pues aquí hay muchas preguntas y no hay ninguna respuesta medianamente clara, tampoco había muchas cosas escritas en aquel momento, poco. Y de ahí, pues empezamos a tirar del hilo. Sí, y hasta hoy. Fuiste de los pioneros. Igual, ¿no? A nivel estatal no habría muchos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi primer estudio contigo sería en el 2001 así, por ahí, 2002, tal, y todavía era una cosa que está muy verde. Estaba muy verde, efectivamente. Estaba muy verde. Y teníamos la suerte de tener... Yo había colaborado desde el año 95-96 con SRM, por el tema de los potenciómetros, ¿no? Y de hecho, de los primeros SRMs que llegaron aquí, yo creo que uno de los primeros que llegó, no sé si el primero, el segundo, el tercero, llegó a mis manos, ¿no? Y era el primer potenciómetro que teníamos, año 96, 95, 96, 97. A partir de tener ese potenciómetro, que en principio solo valía para eso, establecí cierta relación con Uli, que es el jefe de SRM, y tenían el aparato de laboratorio que permitía hacer el análisis de la pedalada. Si la potencia era desconocida en aquel momento, el análisis de la pedalada era marciano totalmente. Nadie sabía ni para qué servía aquello, ni cómo se conectaba. Y bueno, y con aquella maquinita es con la que lanzamos el estudio y con la que empezamos a comprender por qué la pedalada era como era, cómo tenía que ser, y etc, etc, etc. Y fue una época además muy bonita, porque con el tiempo, todos los que estuvieron colaborando conmigo en aquella época, joder, pues... tanto Xavier Muriel y Josu Larrazábal, que les recuerdo con especial cariño, estuvieron colaborando conmigo en aquellos, ¿no? Y ahora es gente que es top a nivel mundial dentro de los técnicos de ciclismo, ¿no? Y pues, para mí eso es haber sido un privilegiado, ¿no? Porque tuve la fortuna de poder colaborar con ellos y la verdad es que fue bonito, y yo creo que todos aprendimos mucho. No se sabía prácticamente nada, porque yo me acuerdo de mi primer SRM allá por el 2002 o así, que ibas a ¿cuántos kilojulios empleabas? Porque casi no le prestabas ni atención, ¿no? Era algo que decía, RIS ha movido 6.000 kilojulios, venga, vamos a aproximarnos. Claro, era algo... claro. Y luego teníamos siempre la duda, eran épocas muy complicadas desde el punto de vista de la utilización, que se entendía que en los años 90, incluso en algunos años a partir del año 2000, ¿no?
que ha habido una utilización masiva de un montón de sustancias, que los controles eran descontrolados. Entonces, claro, tampoco sabías si lo que estabas midiendo hasta qué punto era creíble o era increíble. Entonces, claro, pues tienes un metro que es de goma. Bueno, pues teníamos más dudas que certezas, pero bueno, creo que fuimos capaces de poner cosas encima de la mesa que sirvieron para afianzar un poco el conocimiento y para que otros que detrás vinieron. Yo creo que las primeras publicaciones que tenemos son del 2002, 2003. Me acuerdo que fuimos a los congresos de la ISEA porque nos entendían mejor o nos comprendían mejor los ingenieros del mundo del deporte que los propios entrenadores y los propios fisiólogos, ¿no? Pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Y ahí es donde están las primeras publicaciones y las que primero hicimos un poco nuestra presentación en punto. Me acuerdo en Birmingham también, con Jeukendrup en el año 2004 o algo por el estilo, es un poco lo que empezábamos a enseñar, lo que estábamos haciendo, ¿no? Por ahí comenzó todo. Entonces, un poco gracias a tus años de experiencia y tus conocimientos, actualmente eres uno de los biomecánicos del equipo Visma Lease Bike. ¿Cómo es preparar biomecánicamente a un equipo como el Visma? Pues vamos a decir que hay una parte al inicio de la temporada en el cual se hace lo que prácticamente casi todos los equipos están haciendo hoy en día, que es el ajuste de la bicicleta al ser humano. Decimos la bicicleta de las varias bicicletas que tienen, la de crono, la de casa, la de competir, la de los días que llueve y la de los días que hace sol, porque cada uno en nuestro equipo pues tiene varias bicicletas y todo tiene que quedar ajustado. Pero claro, fruto de llevar ya bastante tiempo dentro del equipo, muchos de los corredores que ya tienen una posición más o menos establecida y fija, bueno, prácticamente pasas por encima de puntillas y eso no supone un gran trabajo. Es más complicado la gente que viene de otros equipos y que viene con otras formas de montar, con otras características, con otras bicicletas, y hay que hacer pues el encaje, ¿no? Pues este año un poco el ciclista que nos dio igual un poco más trabajo pues fue Simon Yates, que venía con un esquema del equipo de los australianos, y claro, cambiarle zapatillas, cambiarle pedales, cambiarle cosas que son muy sensibles para un ciclista, además a un sistema tan particular como es el nuestro, pues llevó varios días de trabajo, ¿no? Me acuerdo que fui a Andorra, donde vive él, que hicimos un poco, acumulamos unos cuantos corredores que tenían que hacer modificaciones, y luego en el primer training camp en diciembre volvimos a retocar cosas y ya para enero hicimos el último retoque. Y bueno, pues cómo es la incorporación de un ciclista nuevo a nuestro equipo, ¿no? Pues lo tienes que ver 3 veces en 3 meses y tienes que tener la suerte de que el proceso de adaptación a todo lo que planteas como nuevo pues vaya más o menos bien. Entonces, con los nuevos pasas mucho tiempo, mucho más tiempo que con los veteranos. Pues Krusvik, que llevo viendo en el equipo, o Kelderman, que llevo ya 10, 11 años viéndole, pues ya pocas sorpresas podemos ya encontrarnos, ¿no? Y más o menos, pues eso. Este año, por ejemplo, hemos tenido, eso me afecta directamente a mi trabajo. Cuando hay un cambio de alguno de los puntos de contacto, fundamentalmente manetas, el grupo, el SIIN, que este año hemos cambiado de física prólogo, o zapatillas pedales, pues ya lo que era nuevo y estaba establecido, tienes que volver a revisar en cada corredor, a renovar los votos con cada uno de los corredores, efectivamente. Entonces, bueno, pues los años más tranquilos para mí son en los que no hay cambios de sponsorización y todo sigue igual. Me toca trabajar menos, solo tengo que adaptar a los nuevos. Y los años, pues como el año que cambiamos las zapatillas y los pedales, pues... A Yates le ha ido bien, ¿no? Complicado. Parece que le ha ido bien a Yates. Acaba de ganar el Giro. Sí. ¿Y qué? Pero en el sentido de que viene de un equipo como es el Alula, que es un equipo Pro Tour. ¿Crees que vino con una posición buena ya, me imagino, ¿no? Pero, o no. O dijiste, ostras, pues hemos hecho bastantes cambios y la verdad que pensamos que venía, que ahí igual se estudia también todo este tipo de mecánicas, pero ¿no? ¿Puede ser un caso Jorgensen o Jorgensen iba bastante peor? No, muy diferente, sobre todo por una cuestión, y es el tema de la edad, que todo lo condiciona. Claro, tienes un ciclista de 32 años que ya está muy baqueteado en muchas posiciones, en muchas bicicletas, en muchos cambios, en muchas probaturas que él habrá hecho, respecto a Jorgensen, que es una persona que cuando llegó con nosotros tenía 23, 24 años y todavía, vamos a decir que tiene poca trayectoria y el molde permite todavía cierto grado de ajustes, ¿no? Con Simon, lógicamente, es más complicado porque la capacidad de adaptación, al menos en teoría, tiene que ser menor, con lo cual es más delicado. Tampoco traía una posición que fuera
especialmente particular, ni buena ni mala, vamos a decir que era una cosa razonablemente neutra. Claro, los Yates no son muy altos, con lo cual las posibilidades de variabilidad que tienen las medidas son menores que las que tiene un corredor de 1,90 m, que también es un detalle a tener en cuenta. Los pequeños tienen menos posibilidades de equivocarse que los grandes. Pero independientemente de eso, la característica de Simon, y que es una cosa que es visible, es que pedalea muchísimo tiempo de pies. Yo creo que ahora va más sentado, ¿no? Y eso no son buenas noticias, porque el pedalear de pies tiene su razón de ser y tiene un porqué dentro del ciclismo, pero cuando lo llevas más allá de ese porqué, pues normalmente se convierte en un error. Y una de las cuestiones que nos planteábamos como objetivo era que pedalearía más tiempo sentado, porque el ahorro energético y de alguna manera la funcionalidad, sobre todo al final de las etapas, iba a mejorar. Sí, podemos afirmar con datos en la mano que va más tiempo sentado de lo que iba antes, pero no vamos a cambiar el ADN al corredor. Es un corredor que está hiper mega especializado en ir de pies. Insisto, tiene sus cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos intentado llevarlo un poco y equilibrarlo. ¿Podremos el año que viene dar un giro de nuevo de tuerca a esta adaptación? Bueno, pues lo intentaremos. Este año no nos ha ido mal. Sí, ¿no? Yo siempre pienso que en biomecánica está muy bien con no dejar aquello peor de lo que lo has encontrado. O sea, ya es un gran avance, no meterle un carro de melones detrás al ciclista y hacer que no avance, ¿no? Y sobre todo, pues eso, un corredor de 32 años es más complicado. Con Jorgenson, que igual no tenía un molde tan fijo, es más fácil trabajar, lógicamente, como con los corredores jóvenes que sean, pues con Nordhagen, por ejemplo, pues es muy fácil trabajar con ellos. El tema es ese, ¿no? Que al final vienes de otro equipo grande, ¿no? Y parece que todos, pero no todos usáis los mismos, la misma tecnología o tal, pero sí que a veces hay diferencias en estos temas de cómo van los ciclistas encima de la bicicleta. Hay muchas diferencias en tanto en cuanto hay bastantes equipos donde la última palabra acerca de su posición la tiene el propio corredor. Y ahí lo cambia todo, porque puede venir alguien que asesore, que diga, que recomiende, que evalúe, que haga todo lo que tenga que hacer, pero bueno, y al final ¿quién decide si esto va para adelante, para atrás, para arriba o para abajo? Pues en el caso, por ejemplo, de Simon era él mismo el que lo hacía en el equipo. Él asumía la responsabilidad con su experiencia, con sus sensaciones y con su conocimiento. Llegó hasta donde llegó y ahí está. Nosotros en el equipo lo planteamos de una manera distinta. No es que le digamos qué es lo que tiene que hacer, el corredor tiene que ser siempre partícipe de su posición, pero nosotros lo que hacemos es intentar, o parte de mi trabajo es poner blanco sobre negro acerca de las cosas que están bien y las que están mal. Entonces yo te pongo ahí delante la evidencia que puedo ofrecerte acerca de los vatios que podrías ganar, acerca de los vatios que puedes estar pendiendo, y ahí el corredor empieza a ser un poco más permeable. Eso es un poco cómo acepta el corredor esos cambios que vosotros le proponéis, ¿no? Yo doy fe porque a mí me decías, cambia y yo decía que no lo voy a cambiar porque yo voy mejor así. Pero es verdad que yo digo también el ir sentado y el de pie, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso Pantani, que va toda su vida de pie, tiene las mejores marcas todavía. En el ciclismo, ¿tú crees que si hubiese ido más sentado hubiese ganado más cosas, hubiese subido más rápido? También hay una técnica para ir de pie, o sea, es decir, uno de un corredor a otro, el ir de pie no tiene mejor técnica para ir de pie que otro, que yo veo también en carretera. Hay otros que se levantan y no saben ir de pie, básicamente. Bueno, te quiero decir, pero Pantani tiene una técnica como Contador, como otros, como Yates, pero los dos Yates. Hay gente que va todo el rato de pie, pero su técnica de ir de pie es excelente. O sea, el gasto que pueden hacer esos de pie no es equiparable a otros que van de pie. Entonces, no sé, ¿no? Hay un equilibrio. Hay que meter en la ecuación un dato que es importante a la hora de comparar, sobre todo, épocas de ciclismo bien diferentes. Claro, hablamos de que los desarrollos han sufrido una evolución muy importante hacia desarrollos bastante más ligeros, o sea, desde los años 80 hasta el día de ahora, el recorrido del piñón corto se ha ido acortando progresivamente y de momento no parece que haya alcanzado, vamos a decir, un límite. Y claro, eso afecta a que la cadencia del pedaleo cada vez está siendo más alta en las subidas, ¿no? Ha habido momentos más visibles, menos visibles, pero la tendencia es muy clara y fruto de ello está el desarrollo. Claro, esto se ha convertido en que la velocidad ascensional media ha subido a lo largo de los años y ha subido mucho. Cada vez hay más corredores que suben más rápido y suben a la vez, claro. Entonces, ahora metemos en la ecuación el tema de ir de pies.
Y el problema que es ir de pies es aerodinámicamente muchísimo peor que ir sentado. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que la velocidad ascensional media está ya en casi todos los puertos por encima de los 20 muchos kilómetros por hora y la aerodinámica empieza a formar parte importante de la ecuación. Si estás subiendo a 18 a 20 kilómetros por hora es una parte muy pequeña, pero en el momento que te subes a 25 o 26 es una parte muy importante de la resistencia. Y levantarse tiene unas consecuencias aerodinámicas muy negativas. Entonces, sobre el papel hay que intentarse levantarse lo mínimo posible porque tienes que hacer un sobreesfuerzo para mantener la misma velocidad. Entonces, estoy de acuerdo que cuando encuentras un súper especialista de ir de pies, de alguna manera es capaz de generar ese extra sin que a él le suponga metabólicamente ese extra. Pero de saque no es una buena estrategia. Y lo que se está viendo es que los récords en subidas se están batiendo cada vez más sentados respecto a lo que había en el pasado, con lo cual pues la tendencia parece ser que va en ese sentido. Un ejemplo todavía más claro. Nosotros tenemos una bicicleta escaladora y tenemos una bicicleta aerodinámica. Nosotros la bicicleta escaladora prácticamente ya estamos empezando a no utilizarla. ¿Por qué? Porque la bicicleta aerodinámica nos ofrece ventajas incluso con más peso que lo que nos ofrece la bicicleta escaladora. ¿Qué diferencias hay entre esas dos bicicletas? Es un poco lo que viene planteando la industria desde hace prácticamente 10-12 años, ¿no? Donde hay las bicicletas escaladoras pues van al límite un poco del peso que puede tener esa bicicleta y el argumento es ese, es una bicicleta muy clásica, tubos redondos y que no tiene un componente aerodinámico en principio más allá de lo que pueden aportar las ruedas y algún componente. Y luego está el cuadro aerodinámico que es muchísimo más aplanado, digamos, y que tiene ese diseño de gota de agua que le hace pues, penetrar mejor en el aire. ¿Y en peso? ¿Y en peso? Pues es un poco más, porque al fin y al cabo tiene más carbono y por lo tanto tiene más material, entonces es casi imposible que un cuadro aero, salvo que tenga una construcción quizá un poco deficitaria, pese lo mismo que el otro. Y sobre todo porque los tubos redondos dan un grado de rigidez muy importante a la bicicleta y los tubos aplanados hacen que la bicicleta se pueda convear, con lo cual el constructor tiene que ser muy fino. En principio, digamos que la bicicleta aero tiene tendencia a pesar más. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿200 gramos más de cuadro o de bicicleta o de conjunto respecto a la mejora aerodinámica? Pues hoy en día, debido a las características del ciclismo profesional actual, las mejoras que ofrece el cuadro aerodinámico son mayores que las que ofrece el cuadro ligero. Esto es difícil de explicar y a veces pues es el propio corredor que es, pues eso, dice, no, el ligero, este va más rápido. Bueno, pues tenemos nuestras pequeñas discusiones. Pero bueno, también yo creo que la permeabilidad de los corredores desde la época en la que yo empecé a trabajar con ciclistas profesionales hasta el día de hoy ha cambiado bastante, pero todavía pues entiendo que puede haber resistencias. O sea, habrá que ir buscando la ligereza en otros sitios, ¿no? Hablando de aerodinámica, llamó mucho la atención el casco que sacasteis, ¿no? Hace ya un año, ¿puede ser? ¿Un año? Lo empezamos a estrenar en la temporada anterior. Sí. Que bueno, un casco de la Guerra de las Galaxias, parece, ¿no? Como llevaba el... Así en Star Wars. En Star Wars, sí. Bueno, supongo que, claro, eso conllevaría muchos años, ¿no? De estudio, ¿no? De tal... Y la verdad que, bueno, ¿no? Parece que está dando sus frutos. El casco funciona y funciona cada vez mejor. O sea, nosotros teníamos claro que el casco era una ventaja aerodinámica, que no iba a dejar a la gente indiferente, ni al propio corredor, que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero no creo que a ningún corredor le guste llevar algo que podría parecer ridículo o que llame demasiado la atención. O sea, no somos pavos reales, ¿no? Entonces, tenía que estar claramente argumentado que la utilización del casco, de hecho tenemos otro modelo de casco del mismo sponsor y el sponsor nos dice que utilicemos nos dice llevar el que mejor os vaya, ¿no? Sí. Y de hecho, paradojas de la vida, ahora estamos utilizando el casco viejo de crono de Giro, lo estamos utilizando para las carreras en línea y somos uno de los equipos que más está empujando. Y todo el mundo dice, la imagen es fea. No es un casco nuevo, es un casco que se está utilizando en crono, pero bueno, ya el canon cultural parece que estaba superado en la crono y todo el mundo entendía que ese casco estaba bien, pero ahora lo pones en la ruta, es exactamente el mismo casco y la gente dice que es horrible y que nadie se pondría ese casco. Bien, vale, pero nosotros no estamos para crear tendencias de moda ni nada por el estilo. Si se crean, fantástico, pero no es nuestro leitmotiv. Nosotros estamos aquí a estar rápido y la mayoría de los corredores que tienen un perfil, vamos a decir, de etapa llana, bien sean los sprinters, sea Koig, sea Brennan, o los que tienen que trabajar para los sprinters en las etapas llanas, más los que corren las clásicas, que fundamentalmente tienen velocidades medias muy elevadas,
están llevando ese casco porque ven que el ahorro de energía es importante. Feo, bonito, es otro tipo de discusión. Pero mira, y era algo curioso que en la corona de la París-Niza, Evenepoel llevaba abierta todo el frontal del casco, sería para visibilidad y tal. Eso me pareció algo curioso, ¿no? Cuando los demás tapan todo lo del Nosotros frente. este año también hemos recortado los visores. O sea, el visor que llevábamos el año pasado era un visor completo y este año los estamos cortando por abajo a la media del corredor. Pero no es por la visibilidad, es porque cuando se baja el visor hace lo que se llama el remolino del viento, entra dentro de lo que es el visor y frena más. Entonces los estamos cortando por abajo. Y hemos hecho pruebas bastantes y en algunos casos en los corredores veréis que hay diferentes alturas. O sea, el visor que tenemos es individualizado para cada uno de los corredores en función de las pruebas que hemos hecho en el velódromo. De hecho, Jonas lo lleva bastante corto. Sí, eso ya me fijé, pero Evenepoel llevaba todo. Si te fijaste, llevas todo recortado. Prácticamente se le veía la cara de enfrente. Depende del casco. Que me llamó la atención. Sí, porque el mayor problema que existe hoy en día con la aerodinámica no es tanto el frontal, que lo tenemos bastante bien resuelto y superado, sino sobre todo el rebufo que se va quedando atrás. Entonces, todos los huecos que quedan donde se puede meter el aire y hace remolino, que es un poco los remolinos que vemos detrás de los barcos, el efecto es exactamente el mismo, eso es lo que genera el efecto de mayor drag y frenado. Entonces, el poder recortar esos agujeros e intentar carenar todo el sistema lo más posible para que no entre aire dentro, pues es parte de nuestro trabajo y parte de las pequeñas mejoras que se pueden obtener. Más es la tendencia igual, ¿no? A partir de ahora igual. Sí, hoy en día ya ni se le ocurre. Vemos las posiciones de crono de hace no tantos años y dices, joder, ¿cómo podían ir así? O ¿cómo podíamos permitir que fueran así siquiera, no? Bueno, hoy los sistemas de medición y el conocimiento han mejorado muchísimo y bueno, pues no creo que haya ningún problema en reconocer que hemos cometido errores que hoy en día podrían ser considerados de aberrantes. Vale, pues es lo que había, era lo que teníamos y jugábamos con aquellas barajas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Hoy en día, pues eso, todos los corredores saben que el que saque la cabeza por encima de los brazos, pues no se puede pedalear así durante mucho tiempo porque se frena muchísimo la bicicleta. Y el pionero de todo esto no fue ningún insigne biomecánico ni nada por el estilo. El primero que empezó a hacer este tipo de posiciones vinieron del triatlón, copias, y fueron un poco los americanos que se miran mucho en el espejo del triatlón, ¿no? Y el primero que empezó a utilizar este tipo de estrategias fue Leheimer, por ejemplo. ¿Los biomecánicos estáis en el equipo? Estamos dos. Dos biomecánicos. Dos biomecánicos, sí. Luego lo que tenemos es gente alrededor trabajando para nosotros, un responsable material, uno o dos mecánicos, depende del trabajo que se vaya a hacer. Y luego tenemos una persona que solo se encarga de las cuestiones de asesoría en biomecánica desde el punto de vista de la aerodinámica, ¿vale? Entonces yo auno un poco todas las funciones, por así decir, y estoy en todos los araos, pero bueno, los araos son diferentes si hablamos de aerodinámica y bicicleta de crono, por ejemplo, o bicicleta de ruta, pero con perspectiva aerodinámica, o si estamos hablando de cuestiones de ergonomía, comodidad o prevención de lesiones. Pero cada uno lleva sus corredores, cada uno, o todos, tú revisas a todos. Todos hacemos de todo en función de la tarea, sí. Y en realidad eso es Jamie, que se ha incorporado este año, que es un matemático y que nos ayuda con los cálculos avanzados en aerodinámica. Y luego hay un auxiliar a mí que sobre todo atiende al equipo de desarrollo y al equipo femenino. Porque claro, yo en principio me encargo del masculino y si hay alguna cuestión que haya que atender el otro, pues no me da la vida, ¿no? Entonces, pues el que se encarga del equipo femenino y el equipo de desarrollo, pues es otro biomecánico. Vale, porque antes de llegar al Visma estuviste en el equipo Movistar. ¿Qué diferencias has visto a la hora de trabajar con un equipo y con otro? Bueno, en cuanto a tecnología o... Hombre, hay que tener en cuenta que estamos hablando que yo estuve en el Movistar hace ya 12 o 13 años. Compararlo de aquel entonces con lo de ahora sería terriblemente injusto, ¿no? Pero a la hora de trabajar... Hombre, pues a la hora tampoco. Nosotros en Movistar, no recuerdo exactamente el dato, pero tengo la sensación de que voy a ver unas 30 personas en plantilla, ahí trabajando técnicos, que no eran vamos a decir, corredores. En Visma estamos, creo que 200. ¿Cómo vas a comparar lo uno y lo otro? Es imposible, pero porque el ciclismo ha cambiado, porque todo ha cambiado y se adapta a los tiempos. Movistar no sigue con 30 profesionales, seguirá con bastantes más. Vale, pero en cuanto a la biomecánica, de analizar al corredor, de llevar ese seguimiento, ¿es más o menos el trabajo es parecido? O decidir en cosas donde te hagan caso, te quiero decir, igual luego también te ponen pegas o no, sí. La diferencia más importante es que ahora mismo es fácilmente medible
y fácilmente demostrable con datos si una cosa es mejor o si es peor. Y en aquel entonces Se tendrían que creer. había que tirar un poco de fe, Sí, ¿no? efectivamente. Entonces era más difícil demostrar porque la tecnología y porque también el conocimiento no era tan avanzado como el de hoy en día. Entonces tú podías decir, yo creo que esto es mejor. Y el correo decía, pues yo creo que no. Y Tenías claro, que usar más tu dote de palabra, ¿no? De convencer. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues allí la responsabilidad final, pese a que, bueno, yo creo que los corredores en general se dejan asesorar bastante. Pero bueno, hay algunos puntos en los que puede haber discrepancias, ¿no? Y cuando a alguien le tocas algo que sea su propia, vamos a decir, parte de confianza en algo que la tiene muy asentada y le intentas demostrar que aquello no es verdad, te estás metiendo en un terreno delicado. Porque claro, los cambios que realizáis también tienen su proceso de adaptación. Más o menos, ¿cuánto puede ser que un corredor se adapte a esos cambios? Pues depende del cambio que sea, ¿no? Pero si hablamos de cambio de técnica de pedaleo, por ejemplo, que vamos a decir que es dentro de lo que podríamos denominar como complejo, pues hay gente que puede hacerlo en el plazo de pocas semanas, meses, y hay gente que nos lleva años. Y hay gente con la que no somos capaces de... Tenemos que hincar la rodilla y decir, no puede ser. Pero ¿y esos cambios vienen fuera de temporada para que se vayan adaptando fuera de temporada? ¿No? Entiendo yo que al final, para que vaya cogiendo esa forma de pedalear, esos cambios, para que luego ya en temporada rinda mucho más. ¿O cuando se realizan los cambios importantes? Sí. Incluso vamos más allá, ¿no? Pues en el caso de Jorgenson, que ha sido relativamente sonado, él se retiró del Tour y antes de que el Tour terminase, yo ya estaba con él. Es una práctica que roza un poco, vamos a decir que es un poco temeraria, me explico. Él está en otro equipo. Claro, todavía no está en vuestro equipo. Exactamente, y pese a que tenía el contrato firmado para venir con nosotros, pero bueno, se habló con el corredor, entiendo que se habló también con la otra parte del equipo, eso no me corresponde a mí el hacerlo, sí. Pero antes de que terminase ese Tour con Jorgenson retirado, ya estábamos trabajando con él porque venía donde nosotros. Pues claro, yo, el jefe de rendimiento y yo tenemos una muy buena sintonía de trabajo y dijimos, no nos gusta la técnica de pedaleo de Jorgenson, independientemente de todo, y creemos que hay un gran margen de mejora. Pero si empezamos a trabajar con él el día 12 de diciembre, para cuando esto dé frutos, pues igual estamos en julio o igual estamos en el año que viene y hemos perdido un año por esto. Vamos a empezar en cuanto podamos. Y no fue fácil porque las adaptaciones, yo recuerdo que en agosto y en septiembre tuvimos que dar pasos para adelante y pasos para atrás, pero porque la situación también era complicada. Estaba en otro equipo, estaba corriendo carreras para un equipo que necesitaba puntos y, bueno, Mateo es una persona que creo que es un hombre muy honesto y es un grandísimo profesional y él, independientemente de que el año que viene fuera a correr en otro equipo, él quería marcharse de allí con el trabajo bien terminado, no diciendo, oye, ya tengo contrato el año que viene, pues a la mar y morena, ¿no? Yo, por lo que le voy conociendo y trato con él, creo que es una persona exquisita y a ese nivel quería ayudar al equipo hasta el último momento porque sabía además que los puntos que podía facilitarles esto, y había que ir a Canadá y tal y cual, y bueno, fueron momentos complicados, pero afortunadamente pues es bastante, vamos a decir, fijo de ideas y tiene una gran determinación y pese a que le ha costado muchísimo esfuerzo, yo sé que se ha empleado a fondo con esto y se ha empleado cuando es difícil además, en invierno, cuando no te ve nadie, en contra de todo viento y marea, pero le da vuelta a la tortilla y ahora Mateo pedalea muchísimo mejor de lo que lo hacía antes con los datos en la mano. Entonces, bueno, pues él... Sí. ¿Qué cambio significativo le hicisteis a Mateo? Pues Mateo... era esquiador antes, algo que no se conoce muy habitualmente. ¿Tipo Roglic? ¿Tipo Roglic? Se dedicaba más a los esquís, no a los saltos, sino a esquí de montaña, esquí de fondo y bueno, él es nativo de ahí de Boise y allí pues el invierno es largo, es duro y vives en lo más profundo de los Estados Unidos, ¿no? Y él siempre había tenido unos problemas muy grandes con los gemelos. Aparentemente ves un gemelo normal, que no es ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy largo, ni muy corto, pero sin embargo él siempre había dicho que tenía una gran debilidad dentro de los gemelos. Claro, hay que entender que esta gente que es tan alta y tiene los pies tan largos, fruto de la adaptación un poco antropológica que ha tenido el ser humano respecto a lo que es el tren inferior, los pies largos con dedos largos no funcionan muy bien. O sea, son pies bastante torpes y tienden a generar determinado tipo de inhibiciones y de funcionamientos
que no son los previstos en la parte del gemelo. Y bueno, y eso se lo había llevado a la bicicleta y pues era cosa pues que de vez en cuando le daban calambres y que bueno, y él había desarrollado la técnica de pedaleo que consideraba que era la más oportuna, o nadie le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Pues Mateo pedalea así, pues pedalea así. Y claro, yo lo veía en la televisión cuando me había enterado que venía al equipo y la etapa que llegaban al volcán, que estuvo a punto de ganarla, que estuvo escapado hasta el último momento y le pasaron a falta de nada. Claro, yo lo veía pedalear y me tiraba de los pelos porque entendía que aquella forma de pedalear era mejorable. Y bueno, pues afortunadamente actuamos así y lo cambiamos. Técnica de pedaleo. Altura de sillín. Algo sí, la forma la de altura de pedal. sillín. Cambio de bielas. Altura de sillín. Longitud. Fundamentalmente eso. Un poco de calas también, creo que tocamos. Y darle un mejor soporte al pie. Un poco así en líneas generales eso, pero sobre todo sobre esa base constructiva, por la parte de biomecánica tiene dos cuestiones. La parte mecánica, que la entendemos todas, esa sube, baja, toca el tornillo y no sé qué, es lo que todo el mundo entiende y todo el mundo de alguna manera agradece, y luego está la parte de biomecánica, es ahora tú tienes que hacer esto, con estas medidas y en esto. Y claro, ahí es donde entras con el ser humano y sus demonios. Eso es, claro. Y claro, y no todo el mundo responde igual, y no todo el mundo lo entiende igual, y no todo el mundo lo vivencia igual, y por lo tanto no todo el mundo se adapta igual. Sí, Claro. sí. Tema bielas, ahora es el tema, ¿no? Más cortas, cada vez más cortas. ¿Se pueden recortar todavía más el tema de bielas? Porque creo que Vingegaard en la crono, que lleva 150... Hemos hecho pruebas bastante arriesgadas. Hemos llegado hasta el límite de lo que la bibliografía dice que se puede alcanzar. Y estamos hablando de dos escenarios distintos. La biela en crono es una cosa y la biela en carretera es otra. Con lo cual, dos bicicletas para dos cuestiones distintas no tienen por qué llevar la biela igual, ¿no? Y hoy todavía es el día que alguien te pregunta y dice, oye, pero un ciclista profesional, ¿cómo va a cambiar de longitud de bielas en dos bicicletas? Y digo, los de pista que corren en Omnium pueden cambiar 4 bielas el mismo día, o sea que esto no tiene por qué ser demasiado complicado de hacer, ¿no? Pero hay muchos miedos y muchas resistencias al cambio. Entonces, la teoría dice que no hay pérdidas de potencia hasta los 140 y algún milímetros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se podría llegar a progresar hasta los 140. ¿Quiere decir que todo el mundo tenga que progresar hasta ahí? No, quiere decir que se podría llegar hasta ahí en determinados casos. Hasta 240, 40 y algo, 42, 45, podría estar ahí el límite a partir del cual, si se iría recortando ahí, habría una pérdida de potencia. Lo que la gente no entiende, y el primero que no lo entiende es el corredor, que la potencia que haces o que puedes hacer con 140i o 180i, y nos vamos a los dos extremos ahora mismo de la baraja, es exactamente la misma. La potencia es la misma. Puedes alcanzar el mismo nivel de potencia. Y todo el mundo cambia las bielas y se pone con el potenciómetro a ver si hace más potencia. Digo, no pierdas tu precioso tiempo, no vas a encontrar diferencias y te vas a volver loco. Vale. Lo que es cierto que es el tiempo que tardas en alcanzar esa potencia es diferente. O sea, cambia la aceleración. Eso ya es más difícil de medir. Ya tienes que meter una variable diferente sobre la cual pues, la gente no acaba de tener en cuenta. Y en esas andamos. Tenemos que valorar si lo que queremos es una aceleración mayor o una aceleración menor. Porque en física, y al final esto no deja de ser una palanca, esto funciona con el sistema de platillos. Si algo mejora, algo está empeorando. Y si algo mejora, algo está empeorando. Y tienes que saber cuál es el equilibrio bueno para cada uno de los corredores en función de las circunstancias de su ciclismo, porque las tareas hoy en día están súper especializadas. Entonces, no es lo mismo la necesidad de biela que puede tener alguien como Jonas, que evidentemente sabemos para lo que está, que otro tipo de corredor que está para otra tarea. ¿Y cómo trabajáis, por ejemplo, a la hora para las cronos, para la aerodinámica? ¿Trabajáis con túnel de viento o cómo trabajáis ese tema para cronos y aerodinámica y todo eso? En el pasado hemos trabajado muchísimo con el túnel del viento y seguimos haciéndolo, pero el problema del túnel del viento que es una situación un poco artificiosa. Artificiosa quiere decir que ahí no se mueve nada, el corredor está fijo en un sitio y es pretencioso. ¿Qué quiere decir? Que todos damos por hecho que no se va a mover. Luego llega la realidad y resulta que el corredor se mueve y pega cabezazos y hace cosas que no estaban en el guión, fruto de una exigencia de potencia que es elevadísima. Los más ligeros están moviéndose a 400 vatios y los pesados están por encima de los 500. Claro, hay que ponerse encima de la bicicleta y no moverse a esas intensidades.
y todos no tienen la misma capacidad de Y estabilidad. entonces Entonces, claro, ahora, ¿cómo lo trabajáis? fundamentalmente en el velódromo y en el campo. Vamos a decir que el velódromo es un poco un camino intermedio entre el túnel del viento, que lo seguimos utilizando sobre todo a través de maniquís para el material. O sea, la posición del casco y cosas que tienen que ver con el casco, para no tener que utilizar y saturar demasiado con pruebas al corredor, lo utilizamos con Sí, sí, maniquís sí, en el sí. túnel del viento y hacemos todas las pruebas en el túnel del viento porque el maniquí no se cansa, el maniquí no protesta, el maniquí no se quiere ir a casa, el maniquí... Pero cambia el peso también ahí, ¿no? Bueno, lo hacemos para que haya unas reproducciones Casi real. casi reales de la Vale. situación. Y eso nos permite trabajar todo el tema de la ropa, todo el tema de los covers de las bicicletas, más el casco, más las diferentes posiciones, diferentes configuraciones, sin molestar al corredor. Sí, sí. Luego ya en el velódromo, pues el muñeco ya no nos sirve y tenemos que utilizar Hay que tirar de ellos. al corredor. A ver, con los avatares, cuidado, que podemos sacar cosas muy interesantes. No, en el velódromo es una situación más cercana a la situación real, pero tampoco es una situación real. Es demasiado artefactada, nos sirve para medir con bastante precisión, pero en el velódromo se obtienen números que luego en la vida real quiere decir en una competición, son difícilmente mejorables. Una de las características es que los mejores contrarrelojistas que tenemos son los que menos se separan entre la situación del velódromo y la de la carretera. Esos son los que son capaces de hacer en el examen y en casa la misma Lo nota. mismo. Pero no todos los corredores son así. Y hay veces que, pues por efectos X, Y o J, pues encuentras grandes diferencias. Y sí, en el velódromo parecía esto, pero luego vas a la carretera y pasa esto otro. Entonces, igual lo del velódromo, pues hay que cogerlo con pinzas. Los 3 puntos fundamentales son esos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo tenemos unos sistemas de medición y estimación del CDA en situación real que si trabajamos en el velódromo es por ir más rápido y ser más prácticos, pero podríamos prescindir incluso del velódromo hoy en día y mediríamos molestando más al corredor. Pero Eso. trabajáis individual con cada corredor Sí, cuando sí, vais sí, al velódromo, por ¿no? supuesto. Y ya no hay especialistas. Todo el mundo tiene que pasar por la prueba del velódromo y unos pasan más tiempo y otros menos. Pero Sí, puedes sí. decir, bueno, ¿y un sprinter para qué lo vas a llevar al velódromo a la crono, no? Primero, porque tenemos los medios y los conocimientos y porque hoy en día las diferencias son tan pequeñas que para que un sprinter como Brennan, por ejemplo, te gane la prueba que ha ganado, que es la Vuelta a Noruega, las diferencias van a ser de segundos, de bonificaciones. Y en una crono corta, 2 segundos más o 2 segundos menos puede ser la diferencia entre que ganas la general y Sí, no sí. ganas la general. Entonces, todo el mundo, creo que se nota un equipo que vive mucho la aerodinámica. Entonces, aquí... en este equipo, si no te sientes un poco contrarrelojista, tienes mal futuro porque estás rodeado de gente que está obsesionada con el CDA. Entonces, yo entiendo que antes en los equipos pues había muchos corredores y sigue existiendo ese tipo de corredor, que la crono, sí, la crono es importante, pero apártame de la crono. En este equipo, si no te gusta la crono, vas a tener una convivencia complicada. Yo hoy todavía el tema de bielas. Te crea curiosidad. ¿no? Porque sí que viví, yo llevo Sí. toda la vida 175 y me dijiste, pon 170, que te va a ir mejor. Al final creo que las puse, pero es verdad que hace falta una adaptabilidad muscular, no es, venga, de la noche a la mañana pon estas bielas que vas a ir mejor. Y mucha gente reacia al cambio ese porque lleva muchísimos años pedaleando con unas bielas. Y esta gente en el equipo, Vingegaard, Mateo, ¿son así o aceptan rápido los cambios que les dices, tenéis que cambiar esta biela tal, porque con 5 milímetros vais a ir mejor? ¿O no? Es de la gente que les cuesta de aceptar el cambio ese. Sí, sí, al final estamos hablando de seres humanos y hablamos de un concepto de permeabilidad al cambio, sea aerodinámico, mecánico o vital, ¿no? Hay alguno, entonces, digamos, que no, que todavía... Que por mucho que esto... Por mucho que le insistas... Sí, claro, claro que hay corredores que son más impermeables a los cambios, sí, ¿no? Y tenemos que convivir con ello y hay que respetarlo, porque es peor seguir insistiendo porque lo único que le estás generando es más disonancia cognitiva todavía. Entonces tú tienes que poner ahí... en este equipo somos mucho de a la mesa. Nos sentamos allí, vemos los datos, no sé qué, y se toma una decisión en conjunto que sea la mejor. Evidentemente tenemos bastante claro que aunque todo indique que esto podría ser mejor y que incluso es mejor,
Si el corredor, a la vista de toda la información que tenemos encima de la mesa, dice que no quiere, que no le gusta, que no le da confianza, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque aunque le obligarías, es altamente probable que el resultado vaya a ser malo. O sea, nadie va a funcionar mejor haciendo algo que cree que realmente no funciona. Y hoy todavía, aunque seamos capaces de demostrar muchas cosas, hay que ser un poco humilde y honesto, y está claro que no somos capaces de cambiarle la mentalidad al corredor para que crea en algo que no cree. Entonces, si no crees en algo y no somos capaces de hacerle entender cuáles son las posibles mejoras, generalmente no se va a aplicar ese cambio. Y con todo el mundo se trabaja igual, independientemente de que sea el corredor que va a disputar las clásicas, el que va a disputar las generales o el último llegado del equipo de desarrollo. Wout van Aert es mis corredores favoritos y la verdad que no hemos visto otra vez el Wout ese del 2023, ¿no? Que se salió. O sea, yo no he visto andar a alguien así en el Tour, creo, o sea, ganó montaña, ganó un contrarreloj, ayudó a Vingegaard a ganar el Tour. O sea, fue impresionante lo que anduvo. Pero desde entonces, pues no sé, por diferentes motivos o por lo que sea, no. Es verdad que todavía anda mucho, se ve pero yo creo que ha pegado, digamos, un bajón, ¿no? En cuanto al rendimiento de lo que se esperaba de él a lo que es ahora mismo, ¿no? Es innegable, los números cantan. Está claro que hace no tantos años podíamos entrar a discutir si el palmarés de Wout van Aert, con su gran rival natural de toda la vida, porque llevan rompiéndose la cara desde casi cadetes o junior, que es Mathieu van der Poel, hace no tantos años podíamos comparar los palmareses. A día de hoy hay que tener claro que el palmarés de Mathieu es mejor que el de Wout. Las circunstancias creo que no han sido, por supuesto, favorables. Wout ha tenido muchas caídas, algunas de ellas incluso feas. Entendía por caída fea la que te manda para casa y te manda en un mal momento y durante mucho tiempo. Entonces, eso, claro, no todo el mundo hace la digestión exactamente igual. Los corredores que son el perfil que suele gustar mucho a los aficionados, que es pues eso, pues una especie de asesino en serie de carreras montado encima de una bicicleta, pues es muy atractivo, pero claro, ese perro de caza, si no caza, pierde el olfato, pierde el instinto, pierde la confianza y pierde muchas cosas. Y estar en casa postrado, en la cama, sin poder moverte, sin poder hacer lo que de manera natural, instintiva, ya has demostrado que sabes hacer, que te gusta y que lo haces bien, y el no poder hacerlo durante fases demasiado largas, te hace perder esto y te hace pensar las cosas de otra manera. Y encima, pues eso, pues contemplas que tienes 3 hijos a tu alrededor y demás. Y bueno, yo tengo que entender que ahí detrás hay una persona que siente, que padece y que de alguna manera pues ha tenido años muy, muy complicados. Pero claro, hablamos de un Tour en el cual llegó, pues vamos a decir, un poco de carrerilla, con una primavera muy bien hecha, con buenos resultados, donde todo le sonreía, y pues no se iba al 2023 suelo. 2023 fue, ¿no? 2022. 2023, ¿no? Sí, que fue cuando más anduvo, apoyándose el 23, apoyándose en el 22. 23, sí. Y luego el otro, es verdad que lo que dices tú, ¿no? Wout ha tenido caídas fuertes, han podido ser también a consecuencia también de lo que todo hablas, ¿no? De no obtener triunfos, pues te baja la moral, las caídas, recuperarte, pero bueno, es entendible. Pero, por ejemplo, hay otro, Sepp Kuss, que hizo las 3 grandes vueltas, que también habla mucho la gente, y que ya no ha vuelto a ser el mismo, pero ni el mismo ni se ha asomado casi a lo que era antes, ¿no? Bueno. ¿Ha podido perjudicar el hecho de hacer las 3 grandes vueltas a un máximo nivel en el posterior año? Y bueno, esto ya fue hace el 2023 hizo, ¿no? Las 3 grandes, 2024 casi no anduvo nada de ese año. Este año no, parece que igual empezó a andar un pelín más, pero ha podido ser consecuencia de ese desgaste, ¿no? de esa temporada. Yo creo que no, pero lo creo, no lo sé. Sí, porque estábamos aquí hablando con Marino, que hacía vueltas y vueltas y vueltas, pero es decir que antes, también lo hemos hablado antes, te ibas a la Vuelta a España, ibas a modo de preparación, digamos, y podías seguir al pelotón.
Sí, pero eso hoy en día es un poquito más complicado. Eso es, ahora mismo eres un Pogačar que vas al 70 y ganas la vuelta, pero en este caso, pues Sepp Kuss pues, fue ya al Giro en unas condiciones muy buenas, luego en el Tour todavía siguió siendo un espectacular Kuss, y luego en la Vuelta a España encima la gana, o sea, gana la Vuelta a España. Claro, mantener ese nivel tan alto, o sea, yo creo, no sé, pero no sé si podría ser perjudicial Hay que tener en cuenta que nosotros el año pasado, la verdad sea dicha, nos salieron muy pocas cosas bien y dimos poco pie con bolo con muy pocos corredores. Pero ni éramos más listos ni más tontos que el año anterior, ni el año anterior éramos más listos ni más tontos que el siguiente. Las circunstancias y el entorno marcan mucho las cuestiones. Sepp Kuss es un enamorado de la bicicleta, le gusta mucho, tiene grandes facultades, pero es un ciclista, vamos a decir, que tiene mucha vida interior, vamos a decir, dentro de esa bicicleta. Y él no ha nacido para ser un líder. Y es algo que creo que lo tiene perfectamente asumido y con la boca más grande o más pequeña lo dice, ¿no? Y para él las victorias, sobre todo cuando son anunciadas o preanunciadas o se le pone de favorito en un sitio, le cuesta muchísimo más conseguirlas que cuando igual tiene un poco más de libertad y está un poco ahí en perfil bajo y puede conseguirlas. Ganó la Vuelta a España sin ser están en la nómina de favoritos, pero bueno, se metió en una escapada muy buena, ganó aquella etapa, luego resulta que en la crono, bueno, en la crono ya quitan la ventaja, no le quitaron la ventaja en la crono y luego, aparte de lo que sucedió dentro de la dinámica interna de nuestro propio equipo, el resto no pudieron restarle tiempo, es así de eso y por eso ganó, punto. Pero yo creo que los perfiles de corredores, más allá de lo que son las características físicas, determinan muchísimo la capacidad que puedan tener o puedan no tener de alcanzar resultados o dejar de alcanzarlos. Y si alguien que no es un líder, en un momento en el cual estamos en crisis existencial, donde nuestros líderes andan por los suelos, tenemos la enfermería llena, no nos sale nada, no ganamos carreras y tal y cual, pues que Kuss emergería ahí como el nuevo líder espiritual del equipo porque no se había caído, es un poco peregrino. No creo que él sea así. Ahora, Kuss es capaz de lo mejor en momentos cuando tiene que demostrarlo, ser capaz de ser el mejor y entonces lo es. Yo creo que vamos a ver al mismo Kuss de hace 2 o 3 años en este Tour de Francia. Y espero que en alguna etapa de las que queda en Dauphiné también lo empecemos a ver. Sí, y simplemente, pues bueno, apelo al entorno, el ecosistema y el mindset un poco del equipo, ¿no? Si estamos todos de bajón, ¿por qué le va a pedir yo a este que esté aquí levantando la moral de la tropa, ¿no? Pues que se contagia, ¿no? Un poco. ¿Qué te iba a decir? Y luego también el tema, volviendo al tema de material, los platos ovalados se siguen usando, ¿no? Sí, ¿en qué medida? ¿O esa introducción de los platos ovalados? Son prácticamente inexistentes. Inexistentes, ¿no? La llamarada mayor creo que coincidió con la época de Froome, que era un firme defensor de los platos ovalados, y creo que vivieron ahí su esplendor desde lo que es el punto de vista del ciclismo profesional. Luego el ciclismo aficionado y lo que es el ciclismo recreativo funciona. Entonces no se vio que tenía ventajas el tema de los platos ovalados. Chris consideraba que ¿no? sí. Vale. La ciencia es bastante terca y dice que los platos ovalados no ofrecen las ventajas que prometen. Pero la ciencia, de alguna manera, no es generalmente muy taxativa a la hora de decir, pues sí, pues no, sino dice, en la mayoría de los casos y para la mayoría de los sujetos esto no funciona. Por ¿Vosotros tanto, lleváis platos ovalados? Ninguno, ¿no? No hemos llevado, no llevamos y en principio no está en la agenda el incorporarlos. Y bueno, pues dicho eso, no quiere decir que no haya sujetos que circunstancialmente y excepcionalmente puedan verse beneficiados de la utilización. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y creo que lo hemos mencionado antes y este es buen momento también para hacerlo saber. Si a ti te da la impresión de que tomando Itxasmendi 7 te va mejor que no tomando Itxasmendi 7, tienes grandes posibilidades de que te vaya mejor yendo Itxasmendi 7. O sea, los seres humanos tenemos un comportamiento desde el punto de vista de la toma de decisiones y de la fe que depositamos en las cosas que determina mucho de lo que somos capaces de hacer. Entonces, si tú crees que aquello va a funcionar,
seguramente aquello funcione. Vale, y por ejemplo, ahora volviendo al panorama de ciclistas que no son profesionales, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que ves tú en cuanto a biomecánica, a posiciones y todo? Bueno, los 3 más comunes. Sí. Voy a decir 3 pretendiendo que sean los 3 más comunes, ¿eh? Luego igual me tengo que desdecir y digo, joder, se me ha olvidado uno o he metido uno que no era o lo que sea. Lo que me viene así a bote pronto a la cabeza. Creo que las asimetrías encima del sillín, creo que no se les presta mucha atención y sin embargo son grandes generadoras de problemas. No ir sentado recto encima de la bicicleta es un problema. Es un problema que genera adaptaciones asimétricas en diferentes partes del cuerpo, dolor lateralizado de espalda, dolor de alguna de las rodillas, problemas de fricciones en una ingle que no tienes en la otra, problemas en el cuello, etc. etc. Tantas horas a tanta intensidad encima de algo que en principio los puntos de apoyo son simétricos y plantarlos desde el punto de vista de la asimetría, la adaptabilidad del cuerpo tiene límites y a determinados grados de asimetría quizá te puedes adaptar, pero a todos ellos no. Entonces hay muchos ciclistas que van ligeramente torcidos encima de la bicicleta y ese ligeramente torcido pues puede desencadenar problemas. No es lo mismo el ciclista de 21 años que va ligeramente torcido que el que se pega un topetazo bueno con 34, se monta en la bicicleta y te lo encuentras así. Que eso es lo que puede pasar de alguna manera y es un poco de las tareas que el biomecánico tiene que intentar resolver allí con sus manos, por así decirlo. Vale. ¿no? Y en un momento dado, pues alguien que se ha caído, que se va a montar encima de la bicicleta y que es muy habitual que se monte más torcido o torcido respecto a lo que no iba torcido, pues tienes que arreglar aquello como puedas. Entonces ese sería un error bastante común. No sé si es el más común, pero es muy frecuente. Y todos los ciclistas profesionales más o menos entienden de qué hablo, porque los dolores y molestias monolaterales son muy frecuentes y siempre están relacionados con cierto grado de asimetría, venga hasta de donde vea. 1. 2. La técnica de pedaleo. Bueno, de esto se habla mucho, pero el problema es que lo que se habla no tiene una base de conocimiento argumental y medible lo suficientemente sólida como para decir esto es mejor o es peor, demuéstramelo, ¿no? Es un poco la base de la aproximación científica a todo esto. Entonces, alguien puede levantarse por la mañana y decir, pedalear bien es pedalear así, instruirlo y hacer bien. ¿Puedes demostrarme que esto es mejor que lo anterior? Eso es importante. Bueno, pues yo creo que lo he mencionado antes, empecé trabajando haciendo análisis cinético de la pedalada, que es ver cómo es la aplicación de las fuerzas a lo largo de la pedalada, y sigo haciendo exactamente lo mismo. Por supuesto, la tecnología, los conocimientos y todo lo más ha variado, pero el objetivo es el mismo. Hay que conseguir que esa pedalada de manera objetiva sea mejor que de manera subjetiva. La técnica de pedalada se cambia en la posición de las calas. Exactamente. Bueno, o en la posición en la que el propio cuerpo hace cosas. La posición del talón, la extensión del mismo. Tú alteras el marco general alterando la posición mecánica de la bicicleta, pero luego el sujeto que está encima puede extender más o menos la cadera, más o menos la rodilla, más o menos el pie. Eso hay que cambiarlo. La posición de la espalda, por ejemplo, que podría ser el tercero, ¿no? O sea, la técnica de pedaleo como tal es una cuestión que debe de alterarse en la parte mecánica y en la parte humana o biomecánica. La técnica de pedaleo que se debería de enseñar y se debería de enseñar basándonos en decir, usted pedalea mejor así y mire cómo pedalea mejor. Sí. Los números lo demuestran, ¿no? Vale. Y la tercera, las cuestiones del tren superior y de la espalda, ¿no? Se ve todavía muchísima espalda cifótica. De hecho, hay papers publicando donde la mayoría de los ciclistas desarrollan una chepa prematura, no una chepa demasiado visible, pero sí una posición de alguna manera que no es correcta desde el punto de vista de evolución de la espalda y sobre todo pensando en el envejecimiento. Es un envejecimiento prematuro de la espalda, el genera esa cifosis por efecto de la bicicleta. Y esto tiene que ver con un no acondicionamiento de la parte del core perfectamente correcta, pero también con una utilización de la espalda en la bicicleta que no se enseña habitualmente. A pocos corredores se les dice, la espalda la tienes que llevar así o la tienes que llevar asado. Pues claro, yo me siento aquí encima, me pongo ahí y pero luego eso es difícil de corregirlo, ¿vale? Tú no tienes que llevar así la espalda, pero luego cómo llegas a corregir esa posición que la has llevado durante tanto tiempo, ¿no? Pues lo primero que le tienes que explicar al corredor que le van a venir unos terribles dolores de espalda abajo de cervicales y lleva la postura mal.
Y te puedo decir, pues a mí no me ha dolido nunca, Dios, porque tienes 22 años. Cuando tengas 28 y te hayas caído ya 3, 4 veces y has estado un mes en la cama cada una de las veces, ya verás cómo la espalda te cuenta otras cosas. Y no falla. Cuando tienes pelvis verticalizadas y espaldas con posición cifótica y redondeada, esa gente va a padecer de espalda. Mayor intolerancia a diferentes sillines, ya empieza a no valerles casi cualquier cosa, ya empiezan a decir, esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo. Menor tolerancia desde el punto de vista muscular a la sobrecarga lumbar y a la sobrecarga del cuello también, cervicales, y eso es algo que se ve, y de las pocas ventajas que tiene estar trabajando durante tantos años y envejecer junto a los ciclistas es ver el proceso de muchos de ellos, ¿no? Yo atendía a Wilco Kelderman cuando era un recién llegado al equipo y ahora es uno de los veteranos y de los que se retirará algún día, ¿no? Y espero estar ahí para verlo. Entonces, bueno, pues eso se corrige con la altura del manillar también, ¿no? Si hablamos de mecánica, sí, pero vale, luego la espalda tú la puedes poner de una manera o la puedes poner de otra. O sea, andar en bicicleta tiene muchas similitudes sistemáticas con lo que es hacer una sentadilla, por ejemplo, ¿no? Entonces tú la sentadilla la puedes hacer con la espalda bien o con la espalda mal. En la bicicleta es exactamente igual. O sea, la columna vertebral tiene un montón de huesitos aquí que van perfectamente pegados y estos huesitos son un mecano que tienes que saber acondicionar. Tus músculos son lo que fija esto bien o lo fija mal. Si lo fija mal, probablemente los músculos van a tener que hacer un sobreesfuerzo y un sobretrabajo y eso va a acabar en molestias y en dolores. Entonces, técnica de pedaleo, asimetría sobre la bicicleta y posición de espalda, como 3 cosas que frecuentemente hay que estar vigilando. Sí. Y en el tema de material, ¿están haciendo ya las suelas de carbono cada vez más rígidas o se ha llegado a un punto que ya no es tan necesario? Manillares, ¿hacia dónde va la evolución esa del material? Sí, yo creo que las zapatillas, rigidez sin sacrificar peso, muy importante, porque lo del peso nadie se arriesga a poner cosas encima de la mesa que pesen más si no hay vamos a decir, una ventaja medible, cuantificable y muy evidente que justifique llevar ese peso añadido, ¿no? Hemos hablado antes de las bicicletas aerodinámicas. Entonces, por ejemplo, en el tema de zapatillas y puntos de contacto, incluso sillines y demás, pues sí, se intenta rigidizar el sistema de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta el peso y bueno, y entendiendo que el carbono ahora mismo es el producto rey, pero dentro de lo que son las diferentes configuraciones de carbono y las formas de utilizarlo, desde el carbono inyectado hasta los sobrelaminados, hasta la utilización de diferentes capas de carbono y diferentes configuraciones del layout del carbono, se tiende a, sin sacrificar peso, que sea lo más rígido posible. Pero, por ejemplo, en las zapatillas nos hemos encontrado casos en los cuales hay ciclistas que no toleran determinados grados de rigidez dentro de la zapatilla. O igual hay que hacer una aproximación más progresiva y no puede pasar de una zapatilla que no era muy rígida a una zapatilla que es muy rígida sin que entre medio provoquemos una adaptación, ¿no? Entonces, bueno, es un camino muy, muy interesante, pero a la vez creo que hay una tendencia clara en ese sentido. Bueno, y con todos estos avances que tenemos, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede sustituir el ojo clínico del biomecánico? Probablemente sí. 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 Esperemos que todavía tarde, ¿no?, en llegar. Bueno, ¿no? A la inteligencia artificial habrá que entrenarla, habrá que decirle lo que es y lo que no es, y el valor estará realmente ahí, ¿no? En decirle realmente cómo es. De hecho, nosotros ya estamos haciendo pequeñas aplicaciones y, bueno, existen en el mercado comercial cosas que sirven para ayudar a la biomecánica desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Por ejemplo, antes teníamos que poner sensores para identificar las diferentes partes del cuerpo delante de las cámaras y ahora la inteligencia artificial te las encuentra directamente. No hace falta poner sensores porque te las encuentra y es muy precisa. Y encima, si tú pones un sensor, si está bien puesto o está mal puesto, se va a quedar ahí. Sin embargo, la inteligencia artificial es capaz de recorregirse a sí misma si ve que ha arrojado un error. Entonces, en determinado tipo de tareas, como puede ser esta sistematización de análisis de datos, es imposible que no nos mejore porque sus capacidades son muy superiores. Pero hay que entrenarle, hay que corregir cuando se equivoca y hay que adiestrar de alguna manera el sistema. Entonces, para cuando lleguemos a ese escenario en el que la máquina sea 100% autónoma, creo que todavía queda mucho trabajo por explicarle a la máquina. Bueno, vamos a ir al tema un poco tour, que este año, a ver, el año pasado vimos a un Pogačar impresionante. Es verdad que Vingegaard llegó al Tour después de una caída, una recuperación, con todo lo que conlleva, pero este año no se ve que otra vez está haciendo bien las cosas. ¿Qué piensas? ¿Que este año, con todos los datos que manejáis sé que
más o menos ha visto los datos de todos los corredores y ellos también saben, ¿no? Muchos de vosotros, de todos los datos de medición de vatios y lo que desarrollan en una subida. ¿Crees que puede estar cerca de Pogačar? Si Pogačar estaría al mismo nivel que el año pasado en este Tour. Yo creo que Jonas puede ganarle a Pogačar. Estamos convencidos de que se puede hacer y trabajamos para que eso suceda. Además, con el pleno convencimiento de que es posible. Evidentemente, pues el año pasado el salto de calidad, numéricamente hablando, es indiscutible. O sea, los récords en los puertos no caen por casualidad, caen porque la máquina va más rápido. Y en aquel momento, claro, dices, ostras, si nosotros estamos bastante bien y evidentemente nos saca ventaja, pues este está muy bien. Y es una regla de 3 y sabes exactamente dónde está. Y dices, ¿se puede pedalear así tan rápido? Pues parece que sí. Y nosotros hemos tenido que reinventar muchas cosas, analizar, ver dónde podíamos conseguir arañar esa pequeña diferencia, detalle a detalle, punto a punto. Y bueno, y teníamos un plan y ese es el plan que estamos desarrollando. Creo, honestamente, que se le puede ganar, pero lógicamente la tarea es complicadísima y todo parte de que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos y que él no sea la mejor versión de sí misma, porque entonces ya no podría decirte, quiero pensar que algún día cometerá un error, se equivocará o lo que fuera, ¿no? Vingegaard a día de hoy, 2025, está más fuerte que en el 2023, mejor Vingegaard. Sí, la mejor versión de Vingegaard está ahora en el horno. Está al llegar. Sí, espero que podamos verla, ¿no? Sí, ya sí. Arrastramos una especie de halo de infortunio que no son los que fueran el año 2024, sino que también al principio de este año el propio Vingegaard se pegó un castañazo con conmoción cerebral en París-Niza y dijimos, no sé si estamos ya preparados para tanto hospital. Porque, pues claro, sí. Pero quedó un poco, ¿no? Ahí, bueno, que no fue sí, pero gorda dentro de... Pero fíjate que nos obligó a unos cambios de calendario violentos. Nosotros íbamos a ir a Semana Catalana y ya no llegábamos en condiciones. Dijimos, igual llegamos a País Vasco, no llegábamos en condiciones. Ya es un cambio muy serio desde el punto de vista de programación. Teníamos un plan que evidentemente era teórico y que eso ha habido que ir actualizándolo a las circunstancias, ¿no? Pero el buen plan también es el que cuenta con esto. Es peregrino pensar que no te vas a caer, que no te va a pasar nada, que no te vas a poner enfermo. No, hay que pensar en que todo esto va a pasar y a ver cómo lo solucionamos. Pero pese a ello, creo que él está muy mentalizado de que puede. Es el primero que tiene que estar convencido. Si todos los que estamos alrededor estamos convencidos y él no está, no sé, él está convencido de que puede ganarle y nosotros alrededor tenemos que estar convencidos y tenemos que ayudarle a que ello suceda. Sí, creo que podemos ver la mejor versión de Vingegaard hasta la fecha. Sí, a ver, como espectador, claro, el 2022 y 2023, wow, fue espectacular, ¿no? La lucha que tuvieron los dos, ¿no? Vingegaard y Pogačar. Es verdad que el año pasado, pues esa superioridad de Pogačar, es verdad que también a veces las superioridades vienen con que ya le dejas a tu rival un tiempo suficiente donde tú te creces, ¿no? Digamos, y el otro un poco se dice, ostras, yo no estoy a la altura, ¿no? Este año, ¿no? Entonces, parece que igual hay más, digamos, se inclina más la balanza sobre uno, pero igual no es tanta, ¿no? Cuando alguien entra en la pelea, ¿no? Que podría ser este año eso, entra en la pelea, ya Pogačar ve que no le suelta, ¿no? Ahí empiezan las cosas a torcerse un poco. Sí, hay que encontrar la fisura, está claro, hay que encontrar la fisura y hay que generar la duda. Y porque si el otro no tiene dudas acerca de sí mismo, nuestras posibilidades se reducen a muy pocas. Ya son pocas, pues a muy pocas. Pero aún así, creo y estoy convencido de que si las cosas salen bien y un poco con el planteamiento no solo de Jonas, porque Jonas, está claro, es un grandísimo corredor, lo ha demostrado, nadie ha podido ganar en vueltas por etapas aparte de a Pogačar. Eso es un mérito que lo va a aguantar la historia, porque los segundones de todas las épocas de las historias en la historia del Tour no ganaban nada nunca. O sea, para ganarle al jefe aquello era prácticamente imposible, tenías que tirarlo de la bicicleta. Y sin embargo, Jonas le ha ganado de tú a tú 2 veces, con lo cual no podemos hablar ni siquiera que fue una casualidad, un año que se, ¿no? La ganó 2 veces y bueno, vamos 3-2 en el marcador, ¿no? Si se puede entender así en el marcador del Tour. Con lo cual es posible y se puede hacer. Claro, él también mejora, nosotros tenemos que mejorar y eso es un problema. Pero yo creo que un detalle muy importante es
la utilización que hace Jonas y que hacemos nosotros de la vertiente del equipo. Está claro que nadie que nos haya visto correr sabe que nosotros corremos casi como una legión romana y que en muchos casos hay cosas que se pueden comprender o no se pueden comprender, pero no solemos ser un equipo que se caracterice por andar como pollo sin cabeza. Al contrario, aquí hay un plan y se intenta hacer. Hay veces que el plan sale bien, hay veces que el plan que tú haces encuentra un equipo que es capaz de recibir el plan y es capaz de ejecutarlo magistralmente, y otras veces haces el plan. Nosotros el año pasado, hasta donde el equipo pudo, torturó a Pogačar todo lo que puso. Pero claro, teníamos un equipo que estaba configurado con gente que se había caído, que no estaba metida en su calendario del Tour, y llegamos allí como llegamos. Llegamos con un equipo que para ganarle a Pogačar no puedes llegar allí con esa serie de debilidades. El plan que hiciste fue perfecto, porque aquello fue una etapa de desbancar a Pogačar, ¿no? Pogačar es verdad que remató. A 40 de meta le habíamos dejado sin equipo y nosotros todavía teníamos gente tirando. Sí, el plan iba bien, pero claro. Ese Vingegaard tenía los mismos datos que el 2023 y el que remachó... No había grandes diferencias. En contra de lo que podría pensar la gente, no, viene una lesión, no está a tope todavía, Vingegaard estaba bien preparado, pero... Es decir, que Pogačar estaba mejor, bastante mejor que en años anteriores, ¿no? En cuanto a... Sí, o sea... la afectación de la caída quizá tenía más que ver con cuestiones emocionales, mentales, de seguridad, de confianza en ti mismo, que con datos reales a la hora de decir, pero si los vatios dan, si estamos donde tenemos que estar. Ya, pero eso es una visión del ciclismo muy reduccionista. Quiere decir que una cosa son los vatios, pero hoy va encima una persona que siente y que padece. Y hay veces que esos vatios salen, tú los has vivido de una manera y los mismos vatios al día siguiente salen de otra manera. No habrá cambiado tanto mi estado físico de ayer a hoy, ¿no? Pues sí ha cambiado. ¿Por qué? Porque pues es un músculo muy importante al cual a veces no se le presta la atención necesaria. Y eso es algo que determina mucho. Y eso sí que es imponderable. Si yo estoy convencido de que le puedo ganar a Pogačar, tengo posibilidades de ganarle. Si yo estoy convencido de que Pogačar es mejor que yo, ¿qué más da lo que dé el potenciómetro? Si no le vas a ganar. Vale, entonces hablando un poco de eso, de la forma de trabajar, ¿qué hace diferente al Visma respecto a otros equipos? Para eso tendría que conocer lo que hacen otros equipos y en la mayoría de los casos, aunque parezca que los que estamos en el mundillo sabemos de todo, en realidad sabemos muy pocas cosas y menos de los demás equipos. Sí. Bastante tenemos que saber del nuestro y qué es lo que hay que hacer. No sé, yo veo que nosotros veo que tenemos una estructura muy ordenada y muy jerarquizada desde la parte técnica hasta la parte de los propios corredores. Es un equipo que casi siempre tiene un plan, que tiene una misión, que intenta a veces de mejor o menor manera ejecutarla, transmitirla, y que realmente sí que creemos que somos, como nos solemos llamar, ¿no? Un enjambre de abejas, ¿no? Es una buena metáfora, sí, ¿no? del trabajo que hacemos, independientemente de que vayamos de amarillo y negro, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es... Y encima el logo así también como en forma de panel de abejas. Sí, va todo un poco relacionado, ¿no? Y bueno, así es como se nos conoce en el mundo anglosajón, ¿no? Y bueno, a mí me parece bien y me parece, pues eso, esa forma de alguna manera de... la reina tiene una tarea que es poner huevos para que esto funcione, y luego hay un montón de abejitas alrededor que tienen que hacer cada una cosas diferentes. Hay algunas que defienden el enjambre, hay otras que, más allá del cuento para niños, luego eso es verdad y eso hay que llevarlo a la práctica y tienes que hacerlo así, ¿no? Entonces hay abejas que se tienen que sacrificar por otras, hay abejas que sirven para que la abeja reina se las tenga que comer, y bueno, cosas que del mundo animal que perfectamente serían reproducibles en nuestra situación. Entonces, yo, que llevo ya unos cuantos años trabajando aquí, de hecho, no sé muy bien cómo, pero el año pasado nos dimos cuenta que era de los más veteranos que estaba por ahí, del tiempo que llevo ahí. Yo pues ¿cuántos años llevas ya en el Visma? 11ª temporada. Oh. Entonces, claro, yo me fui a un equipo que era el Lotto Jumbo, heredero de un mítico Rabobank, pero que del Rabobank ahí ya no quedaba nada, que luego cambió al Belkin, que luego fue Blanco, sí, y era un proyecto totalmente novedoso. Yo empecé a trabajar aquello porque me llamó Matthew, contactó conmigo y quería que colaborásemos, y iba un equipo que peleaba por no descender. Entonces, pero bueno, pues a mí me motivaba sobre todo que veía que el planteamiento de trabajo era diferente a lo que yo había vivido y que se podía de alguna manera ajustar más a mi perfil o a la forma de trabajar que a mí me resultaba más natural, ¿no? Y eso ha ido creciendo, eso ha ido haciéndose muchísimo más complejo. Y hoy es el día que sigo ahí trabajando y tengo esa sensación de estar muy arropado por un montón de gente y con una forma de trabajo que a veces pues
En los ambientes, vamos a decir, más latinos es un poco rara porque es una forma de trabajar centroeuropea. Es muy recta, a veces excesivamente fría, choca un poco con nuestros valores culturales en algunos aspectos, pero a mí me gusta. Sí, ¿no? Entonces, estoy cómodo allí, me siento muy bien valorado y en el fondo soy feliz haciendo aquello. Entonces, pues Vale. esa puede ser la gran diferencia. Sí, Igual. ¿no? Y luego, por ejemplo, ahora ves algún corredor top fuera de vuestro equipo o en general que vaya mal encima de la bicicleta, pero aún así esté consiguiendo buenos resultados. Sí, bastantes. Sí, Nombres no hay. Sería, Y de antes, que dices, joder, si hubiese cogido ya este de Sería- otra época, digo. sería No se muy, puede sería dar, muy no se pretencioso puede y muy dar. mal educado Sí, por mi sí, parte sí. hablar de personas que no Sí, están pero o sea, presentes que ves y que menos esto, cuando son ¿no? rivales y demás. Entonces ya lo dejo Pero a sí ves criterio que del sabio público. incluso podrían mejorar cambiando lo que es ¿no? Sí. Si La nosotros biomecánica. tenemos fallos y eso que le ponemos mucho interés o le pongo mucho interés e intentamos ajustarlo y hay mucha gente que me escribe, oye, pero tú predicas que no sé qué y fíjate lo que hace el de tu equipo. El mundo es complicado. Y aquí todos pues somos de nuestro padre y nuestra madre y bueno, y las cosas no cambian en un día. Pero claro que hay errores y errores que podrían ser subsanados. Vale. De hecho, las mejoras que se están dando en el ciclismo vienen dado no porque se haya inventado un nuevo ciclismo, sino porque en muchas áreas de conocimiento alrededor del ciclista se están produciendo mejoras en aerodinámica, en biomecánica, en nutrición, en entrenamiento, Sí, sí. en descanso, Conjunto en de todo lo todo. demás. Y claro, eso hace que el soufflé vaya para arriba. Y dentro de poco tiempo estoy de alguna manera ayudando a coordinar una reunión de expertos para que pondremos la mejora que ha tenido desde el punto de vista cuantificable el ciclismo en los últimos 10, 15, 20 años y si las aproximaciones científicas y todo lo que hoy en día se sabe que más o menos tiene una base científica para soportar ese rendimiento son equiparables. O sea, yo te he hecho aquí la afirmación muy contundente. A mejor el ciclismo por esto, pero en realidad no lo sabemos al 100%. Sí. Quizá haya mejorado por alguna otra cosa que nosotros no somos capaces de ver, como puede ser el mero hecho de que hoy en día entran muchos más talentos de los que entraban antiguamente al ciclismo, porque el ciclismo ha pasado de ser un deporte europeo anglosajón, latinoamericano, australiano, asiático y entra el africano y ahora resulta que antes había 200 millones de europeos para alimentar el ciclismo y ahora hay varios miles de millones de personas que pueden alimentar el ciclismo. Es imposible que el nivel no suba. ¿Es esa la razón? Pues no lo sabemos. Podría ser. Sí. Porque en aquella época sí que hay gente que iba, la verdad, estoy hablando ya de la época de Marino, de FDD, o sea, antes se iba de cualquier forma. El conocimiento era el que era y bueno, a mí me parece un poco de mal gusto criticar las cosas con el prisma actual que han sucedido hace tiempo. Sucedieron en aquel momento debido a las circunstancias que había en aquel momento. Entonces, criticarlo con el prisma actual, pues aparte que no sirve absolutamente para nada, porque no sirve para nada, porque nada va a cambiar, es un poco injusto, ¿no? Más me preocupa que dentro de unos años digan, mira, en el año 2025, cuando decíamos que hacíamos esto, lo hacíamos por esto y creíamos que, pues mira, nos equivocamos o no nos equivocamos. A ver si en el 2035, en el 2050, no tiene que venir nadie a sacar los colores por lo que estamos haciendo mal hoy. Eso me preocupa muchísimo más que criticar el pasado. Pero, por ejemplo, ahora, entre Benepul, Pogačar y Vingegaard, ¿qué diferencias biomecánicas entre los tres? Porque los tres son tres posiciones diferentes, ¿eh? Sí, porque son tres cuerpos diferentes y son tres fisonomías muy diferentes. Entonces, bueno, nosotros tenemos la ventaja de la ligereza, digamos, somos de los tres, somos los más ligeros. Y sobre el papel y en un plano súper teórico, no pretendo meterme en cuestiones filosóficas, deberíamos ser los mejores en montaña, partiendo de esa base, ¿no? Y todo lo que sea ir cuesta arriba. Tenemos que ser lo suficientemente buenos en contrarreloj para estar cerca de Pogačar o incluso ganarle, pero quizá Evenepoel siempre se nos va a escapar en ese terreno. Entonces, a Evenepoel tenemos que tenerlo cerca en contrarreloj, independientemente de que sea difícil, porque tiene un CX que es muy bueno, pesa un poco más que nosotros y tiene más fuerza, con lo cual va a ser difícil. Entonces, a Evenepoel, simplificando mucho la ecuación, nos lo tenemos que quitar en montaña y que no nos saque mucha ventaja en contrarreloj. Y a Pogačar, pues hay que ganarle donde se pueda, cuando se pueda y como se pueda, porque es un corredor completísimo, probablemente sea de los tres el más homogéneo de todos, porque es muy bueno subiendo, muy bueno en crono y muy bueno incluso en carreras de un día. Con lo cual, el día que no tenga la inspiración que le acompaña generalmente,
ese es el día que estemos donde estemos y haciendo lo que estemos haciendo, ese es el día que hay que conseguir ganarle. Pero nosotros tenemos nuestras herramientas y ellos tienen las suyas. Vamos a estar expectantes a ver del Tour de Francia, a ver si... Veremos a ver si nos es propicio. Sí, por lo menos nos dan en la misma batalla, ¿no? de hace un par de años, no que gane el mejor, pero que sea un duelo equilibrado y que al final pues se vea un Vingegaard también pues muy parejo, ¿no? A Pogačar, que es lo que le hace espectacular a ver ciclismo, ¿no? Que no destaque uno demasiado y... Las bases de la rivalidad, no en el ciclismo sino en el deporte, están claramente estudiadas. Es igualdad y alternancia. Eso es. Si hay igualdad está bien, pero si hay igualdad sin alternancia tampoco vale. Porque dices, oye, sí, parece que están ahí, pero siempre gana el mismo. Pues tampoco nos vale porque eso nos aburre, por lo visto, ¿no? Esto hablo de técnica de mercadotecnia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que tiene que haber... la gente dice que el ciclismo de hoy es poco épico porque no hay los vuelcos que había antes, donde antes cogía uno y hacía una etapa y al día siguiente perdía 10 minutos. Claro, pues en el ciclismo actual no. ya eso es difícil no de ver. Ya es absolutamente sorprendente y no tiene muchos precedentes lo que sucedió en la etapa del Giro, por ejemplo, ¿no? Que hay un vuelco de esas características. Es muy difícil encontrar eso en el ciclismo actual, pero es lo que le gusta a la gente. Sí. Entonces, yo creo que el ciclismo y creo que los organizadores a corto o medio plazo valorarán el resultado final que puede otorgar el propio espectáculo, ¿no? Y tiene que haber ese principio de igualdad, pero tiene que haber principio de alternancia. Y para que eso suceda, se pueden condicionar las carreras de una manera. El formato actual de etapa más corta, más presuntamente nerviosa, acabando en un alto y que tal y que cual, ha fomentado la igualdad, claro. Pues llegamos a la última semana de determinada carrera y estamos todos en un minuto. Entonces, igualdad hay. Pero no te transmite ninguna sensación de alternancia. Dices, si aquí ya sabemos lo que va a pasar, porque este no ha obtenido la ventaja que esto, pero este día la va a obtener y aquí va a ganar y se acabó. Y entonces, como no sorprende al público, no resulta atractivo. Aquí sí, no hay tanto ese factor sorpresa de qué es lo que va a pasar, porque ya parece que está todo como mucho más... parece que va a pasar. Eso hace buena a una película, a una obra de teatro. Como si ya sabes lo que va a pasar, no te parece emocionante. Yo creo que esos años del Tour 2022-2023 creo que van a ser los más vistos o de los más vistos, creo, en la televisión por la rivalidad. El factor sorpresa también, pues, ¿no? Eso es, porque había la incertidumbre esa de, ostras, ganará uno, ganará el otro. Es verdad que luego se decantó la balanza por Vingegaard, pero bueno, estaba ahí la disputa. Hablábamos del ya vencedor de 2 ediciones y en principio máximo favorito y prácticamente sin rivales, casi. Y aparece aquí el chico este de 55 kilos danés y planta cara, ¿no? Y eso, bueno, lo bonito. Nosotros lo vemos también desde otro prisma, ¿no? Porque desde dentro de las cosas las ves de otra manera. Vingegaard ya había hecho cosas como para demostrar que estaba a nivel él. El año anterior, sin ir más lejos, en la etapa del Mont Ventoux lo soltó cuando nadie se lo esperaba. Y eso quería decir, ostras, este puede soltar a Pogačar cuesta arriba. Pogačar no se quedó allí porque no podía más, ¿no? Y luego, pues bueno, volvía a enganchar en la bajada y tal y cual, pero no hay muchos corredores en el pelotón que digan, yo solté a Pogačar. Hay muy pocos de esos. Entonces, Jonas era uno de ellos. Entonces se planteó esa alternancia y ganó el que la gente no esperaba. Eso convierte el espectáculo en magnífico. O sea, el asesino tiene que ser el que no parece que es el asesino. Si ya sabemos quién es el asesino, en el minuto 5 de esta película no interesa a nadie. Eso es lo que espera ahora la gente, que otra vez recupere su Exactamente, su nivel y es muy bueno que haya esa incertidumbre y principio de alternancia. Entonces este año nos toca ganar a nosotros. Sí, Bueno, pues vamos a hacer, tenemos dos secciones en nuestro canal, uno que es el duelo. Un duelo histórico de posiciones de contrarreloj. Te voy a dar 2 nombres y te tienes que quedar con uno, ¿vale? Con el nombre, con uno de los dos. El que más me guste. Bueno, el que crees que vaya mejor posición. El que tenga mejor posición. Sí. Indurain, Tony Martin. Tony Martin, pero tiene la ventaja del tiempo. Eran los otros muy malos. Tony Martin, Jan Ullrich. No, Jan Ullrich. Jan Ullrich, Cancellara. Es un poco más complicada. Bastante igualdad. Si nos vamos estrictamente a la posición, quizá Cancellara. Cancellara, Chris Bohrman.
Borman. Borman, Wiggins. También es complicada, ¿eh? Wiggins con la ventaja del tiempo. Wiggins, Lance Armstrong. Wiggins. Wiggins, Dumoulin. Pues igual Wiggins, ¿eh? Wiggins, Evenepoel. Evenepoel. Muy bien. Evenepoel, lo dejamos ahí como uno de los... El problema es el que he explicado antes. El análisis temporal no es justo totalmente porque no estás... En algunos sí que había coetáneos, pero en otros, claro, también eran coetáneos, pero uno estaba debutando y el otro ya llevaba 1000 años aquí en el mercado. Entonces, pero mira, la curiosidad de Borman, ¿de qué año es? Y mira qué posición lleva. Es verdad que igual era muy, digamos, muy heavy, ¿no? Era una posición muy estudiada, muy trabajada y ostras, estos se habían trabajado en el año 2000 con Mike Burrows y con Lotus, que es como si estás trabajando ahora con la NASA y el ingeniero jefe que tengan allí. Entonces, en el año 2000 eso, o sea, no es que fuera pionero, era de otro universo prácticamente. Y no tienes más que contemplar que yo es una bicicleta que fotografío cada vez que tengo la posibilidad de verla, cómo era la bicicleta, la Lotus que llevaba Borman hasta que la prohibieron y cómo era. O sea, hay avances de esa bicicleta que a día de hoy no se han hecho, no se han vuelto a reproducir otra vez y aquella bicicleta los tenía ya aportado, ¿no? Entonces eso, y bueno, qué decir Mike Burrows, que era un obsesionado del tema de la aerodinámica y que sabía mucho porque él competía en bicicletas recumbentes y claro, en las bicicletas recumbentes la aerodinámica es todavía más importante que en las bicicletas tradicionales, ¿no? Entonces, pues qué decir, lo tenían muy trabajado, muy trabajado. Campeón olímpico de pista, mundial y olímpico creo que fue, antes de llegar a carretera. Entonces, pues eso. Bueno, pues entonces después del duelo, ahora vamos a la sección del último kilómetro, que son preguntas también un poquito como más personales y a ver qué te parecen. ¿Vale? ¿Cuál ha sido el mayor acierto de tu carrera? Pues no lo sé. Si hablamos de las cuestiones profesionales, seguramente vincularme a un equipo que era un equipo muy Movistar. Cuando yo salté a Lotto Jumbo, Movistar los años siguientes, de donde yo venía, y concretamente también el Trek Academy, eran equipos top. Y yo pasé a un equipo que tenía claro que mantenernos ya iba a ser un milagro. Bueno, pues ya hicimos el milagro y nos mantuvimos, ¿no? Seguramente por mérito de los propios corredores, de quienes estaban ahí. Entonces, quizá el haber apostado por un caballo que no parecía el más rápido de la carrera, pero que con tiempo, paciencia y un poco de suerte, o mucha suerte, pues se ha convertido en un equipo que es referente en resultados deportivos y sobre todo, que a mí es la parte que más me llena de orgullo, más allá de los resultados deportivos, en una forma de funcionamiento propia, una identidad al cual muchos corredores quieren venir a nuestro equipo simplemente por cómo trabajamos y por lo que somos realmente. Habrá gente que no quiera saber nada de nosotros y es perfectamente defendible, pero yo creo que es haber tenido la fortuna, no fue conocimiento, yo ni podía imaginar, sabía dónde iba, pero no tenía ni perspectivas de dónde iba a acabar esto. Pero yo creo que eso fue un acierto probablemente con muchas dosis de suerte. ¿Vale? ¿Y el mayor error del que más has aprendido? La lista es casi infinita. El mayor, pues no lo sé. Muchos. Yo soy muy consciente de mis errores y creo que son muchos y algunos incluso de ellos podríamos hablar de errores graves, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, tampoco me gusta mucho hacer mucha sangre con eso y descontextualizar las cosas y bueno, pues de alguna manera prefiero guardármelos en el saco de lo personal y ya me hago yo de juez y de fiscal y de todo lo demás y me aplico el castigo y penitencia correspondiente. Lo importante es haber aprendido de esos errores, ¿no? Aunque no quieras compartirlos. Sí. No. Preferiría mantenerlos en el ánimo de lo personal. Perfecto. Pero muchos de verdad. Sí, ¿no? Graves, sí. ¿A qué ciclista te encantaría hacerle un bike fitting y aún no has podido? ¿A qué ciclista? Sí. Ostras, qué pregunta.
Es buena, ¿eh? Seguramente sería un ciclista del pasado con las condiciones actuales, ¿eh? No me importa que tenga 60 años actualmente, ¿eh? O sea, hay ciertas características de ciclistas antiguos que me llamaría la atención el ver cómo han evolucionado con el tiempo y cómo se ha llegado a cierto grado de adaptación, ¿no? Pero sí, un ciclista de hace bastantes años, que me llamaría la atención por alguna cuestión postural característica, no por lo bueno o por lo malo, por algo que me llamase la atención. Y dentro de ese conjunto, pues podrían haber bastantes corredores en un momento dado. Bastantes. Me gustaría... ¿Es un nombre? Un Bamontes, un Ocaña, pero un Anquetil, por ejemplo. Incluso un Le Monde, un Hinault. Tendría que ser alguien que habría conseguido lo que habría conseguido, evidentemente, porque eso es un buen molde, independientemente de que cometería muchos errores, haría muchas barbaridades biomecánicamente hablando, seguro que había mucho de lo que aprender, de cómo había sorteado todas esas dificultades aquel cuerpo para hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí seguro que había mucho que aprender. El propio Indurain sería un buen ejemplo de poder hacerle un estudio biomecánico ahora que tenía los 60 y es del 64, creo que nació, 64, 67, no sé qué año era. Es una persona ya en la Silver Economy, que se dice hoy en día. Entonces, pues sí, estaría bien. Hay mucho para aprender ahí, seguro. Vale. ¿Y qué palabra te representa mejor como profesional? Leal. ¿Qué es lo primero que haces al empezar el día? Tomarme un café. ¿Una rutina que nunca rompes? Tomar el café de la mañana. Esa porque la tengo muy presente. O sea, que el cafecito que nos falte. No, que nunca rompo, no, pero estoy muy concienciado acerca de llevar unos hábitos vitales que me permitan tener una fase de envejecimiento, no solo a mí, sino a los que me rodean, que sea lo mejor posible. Entonces, creo que cuidar cuerpo y mente como hábito diario es algo en lo que cada día me estoy empeñando más. ¿Un sueño que aún te queda por cumplir? Pues no sé, no tengo aspiraciones elevadísimas vitales, soy mucho de vivir el presente y tengo una mentalidad bastante estoica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no tengo un sueño dorado que me gustaría alcanzar y soy más de, bueno, pues lo que venga lo tomaremos. Evidentemente tengo aspiraciones, no quiere decir que no las tenga, pero son bastante mundanas y cercanas. No tengo perspectivas excesivamente elevadas. Entonces, considero que es una persona afortunadísima en vida. Entonces, casi me parecería egoísta todavía aspirar a cosas más, no sé, más grandilocuentes, ¿no? ¿Y del trabajo qué es lo que más te emociona de tu trabajo? Pues me imagino que será la capacidad de resolver problemas ajenos siempre y cuando sean retos lo suficientemente complicados y que supongan un reto en sí mismo. Reto para mí y reto para la otra persona. O sea, me gusta más solucionar problemas que no sé solucionar de antemano que lo que ya sé solucionar. Eso me estimula menos. Yo creo que se le pasará a todo el mundo, no digo yo, ¿no? Pero poder encontrarme con algo que no sepa solucionar a priori y que sea capaz de encontrar los medios para poder solucionarlo y que la otra persona me lo confirme, eso vamos a decir que es el sumum de la felicidad en mi trabajo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que me ha empujado todos estos años a seguir vinculado, motivado y despierto, porque pues, evidentemente, como todo en la vida, te puede llegar a aburrir, ¿no? Porque al final esto no deja de ser una tarea mecánica. Pero bueno, siempre tienes que encontrar algo para dar una vuelta más a la tuerca y tener el cerebro despierto. Seguramente será algo así. Bueno, pues la verdad que ha sido una charla súper interesante.
hemos aprendido cositas nuevas. Pues oye, Y gracias a vosotros ha sido por un placer. la invitación, gracias Sí. por el espacio. No se puede encontrar un sitio más agradable y más cómodo para estar aquí. Buena compañía, porque nos conocemos hace tiempo ya y eso siempre facilita las cuestiones así de exponerse públicamente. Y bueno, y si encima, pues si tenemos ya un chacolí para compartir, ya esto ya, vamos, esto es nivel Dios, que se O dice. sea que Vamos a un brindar placer, con- es que ricasco, Jon, por Vale. haber venido y brindamos con Es que ricasco chacolí, zuei. chasmen 17. Que ricasco, Que ricasco. Jon. Utzi. Euchi. Euchi, sí. Una palabra interesante, ¿eh?